Radio 5. Cádiz. Salud. Como decíamos al principio de este informativo, estamos con Alberto de los Santos, el doctor Alberto de los Santos. Buenos días. Buenos días. Porque vamos a hablar hoy de enfermedades raras. Abre el Hospital Puerta del Mar de Cádiz una consulta de enfermedades minoritarias en el adulto. Sí, correcto. ¿Qué podemos entender por enfermedades raras? Bueno, las enfermedades raras son enfermedades como infrecuentes, ¿no? Nosotros entendemos que son enfermedades que afectan a aproximadamente menos de un caso de un enfermo por cada 2.000 habitantes. Pero no solamente es eso, porque claro, hay muchas enfermedades que tienen una frecuencia muy bajita y no las metemos dentro de este saco, sino además tienen que tener una característica de cronicidad, de un diagnóstico difícil, son enfermos que tardan mucho tiempo en diagnosticarse y además de eso un tratamiento escaso, en algunas ocasiones ninguno y en otras un tratamiento pues de un acceso difícil y complicado, ¿no? No son enfermedades normales. Sí, ¿cómo se detecta a una persona que tiene cualquier dolencia de estas raras? Porque si no acude al médico hasta que no dé la cara a la enfermedad no se puede saber, ¿no? Efectivamente. La persona empieza a tener unos síntomas, pero se estima que hasta pasan años a veces hasta que conseguimos diagnosticar a los enfermos. Y es porque, como son enfermedades muy infrecuentes, los propios médicos no estamos familiarizados con ellas. Existen más de 8 o 9.000 enfermedades de este tipo y es fácil que el paciente se enfrente al sistema sanitario y el profesional que tiene delante conozca poco esta enfermedad y por lo tanto la sospeche poco y de ahí que a veces se demore mucho el proceso diagnóstico del enfermo. No es muy normal, ¿no? Entiendo que haya consultas de este tipo en hospitales públicos. No es frecuente, es algo que estamos poco a poco, cada vez la población y bueno, la sociedad en general se conciencia más y se están desarrollando cada vez más consultas y en más centros y en más sitios y bueno, yo creo que es algo... ¿Cómo bueno. va a ser esa consulta? Bueno, es una consulta que la estructura es la misma que cualquier consulta, pero lo que pretendemos es, sobre todo, integrar al enfermo en toda su extensión. Es decir, que cuando el enfermo venga le podamos dar respuesta no solamente desde una especialidad concreta, sino lo que hacemos habitualmente en medicina interna, en nuestra especialidad, que es abordar todos los problemas de salud del enfermo para que podamos organizarnos en el hospital, que es la principal demanda de los enfermos, y que le demos una respuesta integral a su problema, tanto en el proceso diagnóstico como en el tratamiento y el seguimiento. Sí, ¿el enfermo cuando llega sabe qué dolencia tiene o va a ver qué tiene? Hay de todo tipo, hay enfermos que nos llegan, pero eso no suele llegar a esta consulta, sino a las consultas generales de medicina, pues llegan enfermos relatando una serie de síntomas y ya está el médico en hacer el proceso diagnóstico normal, que es unir todos esos síntomas, pensar, y hay veces que no nos podemos quedar ahí porque son síntomas muy frecuentes y que creemos que no están relacionados entre sí. Pero bueno, los médicos tenemos que empezar a concienciarnos y decir, bueno, si hay algún enfermo que no nos cuadra todo lo que tiene, pues podemos pensar que realmente es una de estas enfermedades minoritarias y de alguna manera pues ofrecerle un enfoque diferente, una técnica diagnóstica concreta y un tratamiento, si es que existe. Claro. Esa era la siguiente pregunta. Si no existe un medicamento, ¿cómo se trata al paciente? Bueno, siempre hay un tratamiento que es abordar en general las complicaciones que le puedan surgir al paciente, ¿no? Acompañarlo en todo el proceso de su enfermedad. Eso muchas veces no es poco, no siempre necesitamos solamente un tratamiento, sino acompañarlo en todo el proceso y muchas veces sí podemos ofrecer el tratamiento sintomático. Cuando sí que existe un tratamiento, pues sí que nos tenemos que centrar en eso, ¿no? En ofrecer algo que pueda paliar ya por completo su enfermedad y convertir a la persona y devolverla a una persona con una integración absoluta en la sociedad. Se suele culpar mucho a los laboratorios de que no fabrican medicinas para enfermedades con tan pocos enfermos, pero claro, es que hay 7.000 o 8.000 enfermedades, ¿no? Claro, catalogadas como raras. Efectivamente, no se puede investigar en todo. Yo creo que todo va mejorando, pero sobre todo nosotros, los médicos, cuando planteamos un tratamiento a un enfermo, pues siempre lo que necesitamos son estudios, ¿no? Estudios que avalen todo esto, pero para tener estudios también hay que tener casos. Entonces es difícil desarrollar tratamientos sobre enfermedades poco frecuentes porque realmente no hay un número suficiente de casos como para poder plantear un tratamiento adecuado, independientemente que puedan existir intereses de otro tipo, ¿no? ¿Hay datos de cuántas personas en Andalucía padecen enfermedades de este tipo? Bueno, hay datos estimados. En el 2008 hubo un plan, el Plan Andaluz de enfermedades minoritarias, que establecía que aproximadamente podría haber unas 500.000 personas en Andalucía con alguna enfermedad minoritaria. Es decir, que aunque sean muchos casos, también pertenecen a muchas enfermedades. De tal manera que hay enfermedades que un grupo de 40 o 50 que pueden afectar a 1.000 personas, por ejemplo, pero puede haber miles de enfermedades que solamente afecten a unos pocos casos en toda España, en toda Andalucía. Y luego habrá algunas más graves y otras menos graves, ¿no? Efectivamente, hay enfermedades que son muy graves y son invalidantes y hay algunas que
bueno, que permiten una vida más normal. Incluso hay algo que no son enfermedades, sino son pacientes que son portadores de estas enfermedades graves y que su diagnóstico además es complicado, porque vamos a diagnosticar a una persona de ser portador de algo que a lo mejor no va a desarrollar en toda su vida. Entonces tiene una angustia y nos llega muchas veces a la consulta con una angustia muy grande, pensando que puede desarrollar algo que a lo mejor nunca va a tener. Y con eso hay que tener cuidado, ¿no? Con sobrediagnosticar a la población también. Entiendo en cualquier caso que también habrá personas que carguen con esa enfermedad toda la vida sin saber que la tienen, ¿no? También puede pasar que hay enfermedades, hay personas que tienen una enfermedad y que siempre se ha diagnosticado de algo parecido, o una serie de síntomas que no llegamos a afiliar a un diagnóstico, a lo mejor porque no se ha llegado a ese diagnóstico o porque la medicina no ha avanzado al punto de haber descrito esta enfermedad todavía, que puede pasar, ¿no? Probablemente esto es un camino que se está escribiendo todos los días y en los próximos días, en los próximos años, seguro que se describen nuevas enfermedades, nuevas rutas metabólicas que se encuentran y que por tanto hay algunos defectos que pueden llevar luego a enfermedades y bueno, que estarán por ver. ¿Cuáles son los pasos que se han dado para conseguir tener en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz una consulta de este tipo? Bueno, pues como siempre voluntad de todo, voluntad nuestra, de los profesionales, ¿no? Hemos identificado un déficit que había, sobre todo, porque claro, nosotros desde hace mucho tiempo tratamos a estos enfermos, pero a lo mejor no lo hacemos de la forma coordinada como debiéramos, ¿no? Para ofrecerle un enfermo. El otro día me decía un enfermo, por ejemplo, que cada vez que viene a las revisiones, pues se encuentra con que a lo largo de un año tiene que hacerse en cada mes 2 o 3 pruebas a distintos especialistas, ¿no? Entonces nos planteamos, bueno, esto hay que darle una respuesta, tenemos que intentar que todos nos pongamos de acuerdo, todos los especialistas rememos a la vez, para que concentremos esa atención en un punto concreto, ¿no? Y que el enfermo no lo convirtamos en más enfermo crónico de lo que ya su enfermedad de por sí le hace. Sí, tenemos la suerte de que tenemos un sistema sanitario público que es gratuito. ¿Este tipo de enfermedades son costosas de diagnosticar y luego de curar? Son las que tienen tratamiento. El tratamiento es muy costoso, hoy por hoy son tratamientos muy, muy, muy costosos. Hay otras que no, que tienen un tratamiento más simple, ¿no? Sobre todo porque lleva más tiempo o porque es un tratamiento más sintomático, pero sobre todo algunas fármacos que van en concreto a reponer una enzima que falta o alguna sustancia en concreta que falta. Esos son fármacos realmente caros, ¿no? Pero bueno, que realmente hay que afrontar, ¿no? Sí, para afrontar este tipo de enfermedades hace falta sobre todo mucha investigación, ¿no? También, ¿no? Efectivamente, la investigación es la base de todo esto. Nosotros sin investigación, sobre todo en el campo de la genética, nosotros tenemos la suerte de contar con la doctora Marín, que es la genetista en nuestro hospital, que lleva mucho tiempo ofreciéndonos el diagnóstico de los enfermos, ¿no? Y vehiculizando, porque no todo lo podemos diagnosticar nosotros. Hay gran parte de todo esto que se manda afuera, ¿no? Y es gracias a ella que vehiculiza toda esa información hacia donde debe estar, y recibimos luego el enfermo en muchas ocasiones diagnosticado hasta donde se puede, ¿no? Que a veces menos de lo que nos gustaría. Me decía antes de empezar la entrevista que vosotros dedicáis, esta consulta se dedica a solamente adultos, ¿no? Sí. Porque vosotros el tema de niños no entráis. Claro, porque los internistas somos médicos de adultos, pero sí que estamos empezando a ver una cosa que era también otra necesidad y otro motivo de crear esta consulta, que es que previamente había muchos enfermos que en la edad pediátrica pues desarrollaban esta enfermedad y muchas veces no llegaban a adultos, ¿no? Pero ya afortunadamente por los nuevos tratamientos y con los nuevos cuidados, pues estos enfermos se van haciendo mayores y estamos empezando a ver ya pacientes que se diagnosticaron en la infancia y que esa enfermedad nos llega ahora a los médicos de adultos y que estábamos menos acostumbrados a conocerla, porque la conocíamos esta enfermedad de cuando la estudiábamos, pero que no teníamos enfermos adultos con esta patología, y ahora sí lo estamos empezando a ver. Estas enfermedades tendrán una repercusión social en el paciente, ¿no? Imagino que habrá alguna especialmente curiosa, no sé si me puedes comentar alguna. Bueno, hay muchas, hay 8.000, me da... alguna concreta es difícil sacar. A una persona que tú ves y dice hace algo raro, tiene algo raro y no sé exactamente qué puede ser. Bueno, los síntomas de medicina son muy variados, ¿no? Estamos acostumbrados precisamente a eso, ¿no? A entrar y entre por la consulta y ver personas que efectivamente de entrada pueden tener una fisionomía, una facies que te pueda orientar a alguna enfermedad, pero eso a lo mejor es lo más sencillo, ¿no? Porque ya la enfermedad se está manifestando, ¿no? Entonces a poco que uno conozca esa enfermedad, pues la va a poder diagnosticar. Lo difícil es cuando los síntomas pues son más sutiles y son síntomas muy mezclados con otras enfermedades, ¿no? A veces son múltiples y sobre todo cuando uno ya diagnostica al enfermo lo ve muy fácil, porque mira hacia atrás y dice, es verdad, todos estos síntomas lo tenía el enfermo, coinciden con la enfermedad, pero al revés es lo más complejo, ¿no? Cuando ellos van contándote los síntomas y tienes que llegar a uno en concreto. Bueno, pues todo este tipo de enfermos empezarán a llegar por esa consulta, que está abierta ya. ¿O? Sí, ya está abierta, ¿no? Sí. ¿Y tenéis mucha carga ahí de...? Bueno, vamos poco a poco, ya llevamos un tiempo organizando todos los enfermos para verlos, pero bueno, ya llevamos bastante enfermos atendidos en los últimos meses. Sí. Bueno, pues esperemos que sea un éxito la puesta en marcha de esa consulta de enfermedades raras en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Agradecemos
al doctor su presencia en los estudios de Radio Nacional de España. Gracias a vosotros. Y cualquier día, para cualquier otra cosa, aquí estamos para hablar con Alberto de los Santos. Muy bien, Buenos gracias días. a vosotros, buenos días.